El día de hoy, el último romano se complace de traerles otra colección, la segunda ya, y esta vez analizaremos la caída del Imperio Romano de Oriente, mirando sus últimos 3 siglos y por supuesto su situación interna. Así que, intro intrare. Desde el siglo XI, el Imperio Romano de Oriente ya había tenido influencias culturales de las repúblicas italianas con las que comerciaba continuamente. Eso había hecho que en la cosmopolita capital bizantina hubiese un barrio genovés y otro veneciano. Pero adelantándonos a la reconquista de Constantinopla por Miguel VIII a mediados del siglo XIII, el panorama social cambiará más rápidamente hasta el final del imperio. La influencia musulmana en Asia Menor se había hecho cada vez más latente y Constantinopla contaba ahora con una mezquita dedicada a los comerciantes de los señoríos musulmanes más cercanos. Pero en general, muchas de las construcciones del Imperio Oriental habían sido abandonadas o destruidas por las continuas guerras, incluyendo una buena parte de las obras públicas de Constantinopla. Esto hizo que Miguel VIII impusiera grandes impuestos a los campesinos, con lo que sufragó la reconstrucción de la ciudad. Baños, plazas, hospitales, escuelas y varias secciones de las murallas fueron construidas o reparadas. Aunque edificios más grandes como el enorme hipódromo imperial no pudo ser reparado. Pero este programa de obras públicas sería el talón de Aquiles del imperio más adelante, pues en busca de menores impuestos, los campesinos aceptarían más fácilmente el vasallaje turco. Pero de todas formas, a la muerte de Miguel VIII, el imperio disfrutaba de un ejército limitado, pero decente y propio, y a través de una delicada red de sobornos y alianzas, las fronteras estaban seguras. Pero el elevado gasto público haría que el nuevo emperador Andrónico II tomara una serie de decisiones erróneas para aplacar el problema. Andrónico tenía toda la buena voluntad del mundo, pero sus enemigos no, y cuando empezaron a atacarlo, Constantinopla no supo con qué responder. Andrónico había recortado los gastos del ejército y había disuelto la armada, por lo que cuando los serbios empezaron a atacar en Europa y los turcos en Asia, no había cómo hacerles frente. Hasta ese momento, habían grandes esperanzas en un renacimiento de los romanos orientales al estilo Comneno. El arte y la cultura florecían y aunque mucha literatura había ardido en las bibliotecas de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, autores del período paleólogo como Demetrio Triclino, Manuel Moscópulo y Tomás Magistro consiguieron reescribir una buena parte de las obras perdidas que hoy conocemos gracias a ellos. Libros de la era helenística como Geografía de Claudio Ptolomeo y las tragedias de Sófocles y Eurípides se reescriben por esta época, mientras que los astrólogos del imperio adoptaban lo mejor de la ciencia islámica en reemplazo de sus saberes anticuados. Pero esta edad de oro tendría que emigrar hacia tierras italianas. Todos los sabios y eruditos de Constantinopla necesitaban de mecenas que les pagaran para que ellos reescribieran los clásicos o desarrollaran las ciencias. Tras la muerte de Andrónico II, el imperio se sumió en el caos y con continuas guerras civiles entre emperadores, príncipes y coemperadores, nadie podía ser ya mecenas de aquellos sabios, por lo que estos harían sus maletas para trasladarse a Italia,
donde muy poco después iniciaría el Renacimiento. Gran parte de ellos pasaron por la Universidad de Constantinopla, la más antigua del mundo en funcionamiento en ese momento y que aún ofrecía sus servicios. Pero para ese momento eran pocos quienes podían costearse sus estudios y eran menos todavía los que querían estudiar. Mientras los campesinos estaban condenados en sus latifundios, controlados por ricos terratenientes más poderosos que el emperador, los comerciantes eran los únicos de clase no nobiliaria que podían aspirar a algo más. Ellos necesitaban vender sus productos en Trebisonda o Alejandría, no estudiarse los clásicos. Pero al Imperio Romano de Oriente en sus últimas décadas le pasaba algo muy similar que al Imperio Romano de Occidente, y es que sus acaudalados terratenientes no colaboraban ya con el imperio, y en el caso de los terratenientes romanos orientales preferían el yugo turco. Cuando se manejan grandes sumas de dinero, siempre se intenta apostar por el bando ganador, y los romanos orientales desde Andrónico III ya no lo serían. El imperio rara vez tenía dinero para reclutar tropas locales, y cuando lo tenía, solo podía levantar levas en Tesalónica o Constantinopla, ya que los terratenientes no querían quedarse sin mano de obra e impedían que los campesinos se alistaran. Pero tanto en los territorios conquistados como en los que el imperio aún controlaba, convivían musulmanes y cristianos con relativa facilidad. Una dinámica que permanecería presente en el futuro imperio turco otomano durante más de 400 años, hasta que la guerra de independencia griega pondría fin a la confianza que sus amos turcos colocaban en sus súbditos griegos. Pero ¿cómo se desarrolló esta terrible decadencia? ¿Acaso era tan imparable o Bizancio realmente tenía posibilidades de sobrevivir al siglo XV? Pues a continuación conocerás la respuesta. En el pasado ya hablamos de los juegos políticos que condujeron a la caída de Constantinopla. Mira este video para saber más, pero igual te lo resumiré. A inicios del siglo XIII, ya nadie confiaba en la dinastía Ángelo, sucesora de la dinastía Comneno, por lo que no pudo detener la desintegración del imperio en el marco de la Cuarta Cruzada. Esta situación hizo que no existiera una personalidad importante a la cual secundar para defender el desmembrado imperio. Fue entonces cuando las figuras locales más influyentes de diversas ciudades y provincias se sublevaron con ejércitos privados. Entre ellos se encontraba Teodoro Láscaris, señor de la ciudad de Prusa. Junto con él se rebelaron los aristócratas mangafas en Filadelfia, asidenos en Sapsón y Contostéfano en las ciudades del río Meandro. Demostrando gran habilidad política y algo de pericia militar, Teodoro absorbió aquellos otros señoríos, trasladando su capital a Nicea y proclamando el Imperio Romano en dicha ciudad, inaugurando a la dinastía Láscaris como la nueva dinastía imperial. La suerte estaba entonces echada. Pero para comprender realmente en el juego en el que se había metido Teodoro, debemos observar el panorama geopolítico. A sus espaldas descansaba el sultanato de Rum, un estado turco que se había adueñado de la antigua Anatolia romana y tenía el poder suficiente para aplastar al recién nacido imperio de Nicea. Pero los familiares de la vieja dinastía Comnena también habían levantado imperios griegos entre Bisonda y Épiro. Tenemos también al imperio latino, que ahora ocupaba Constantinopla, y otros muchos feudos le rendían vasallaje nominal, incluidos las islas del Egeo y gran parte de Grecia y Macedonia. Finalmente, tenemos al segundo imperio búlgaro, un estado sediento de territorios que anhelaba restaurar el imperio bajo su control. Los inicios de Nicea no serían fáciles.
pues desde Constantinopla los cruzados se habían repartido el imperio, incluso los territorios que no controlaban, y los nobles sedientos de tierras intentaron invadir Nicea. Aunque los cruzados no lograron anexar el naciente estado sucesor, Teodoro I no pudo tomar la costa noroccidental de Anatolia. Los emperadores de Trebisonda también intentarían conquistar la región de Bitinia, pero Teodoro les rechazaría. Finalmente, Rum se apresuró a sacar también su tajada del pastel, pero Teodoro venció a su sultán en una épica batalla. Tras matarlo en duelo singular, mostró su cabeza a sus hombres y estos aterrados emprendieron la retirada. El nuevo imperio estaba a salvo, pero solo de momento. Lo que en otro momento hubiese significado la desintegración de un imperio, fue aprovechado por la dinastía Láscaris para imponer su estado como el segundo imperio más importante de la región, solo por detrás del segundo imperio búlgaro. Para la tercera década del siglo XIII, el segundo imperio búlgaro, de la mano de Iván Asen II, pasaba por una importante edad dorada tras neutralizar a latinos y epirotas. Tras forjar una alianza conjunta con el nuevo emperador de Nicea, Juan III Vatatzes, ambos ejércitos estuvieron a punto de conquistar Constantinopla, pero los latinos a duras penas pusieron fin a esta empresa, a pesar de lo cual Juan III salió enormemente beneficiado, pues Bulgaria acabó cuantiosamente debilitada. La muerte de Iván Asen II y las invasiones mongolas harían del segundo imperio búlgaro una amenaza de segundo orden que ya no tendría fuerzas para invadir el sur. De la debilidad latina y búlgara, Juan III había sacado jugosos territorios en Tracia y Macedonia. Luego de un fallido intento epirota de conquistar Tesalónica, Juan III contraatacaría y les conquistaría varias fortalezas hasta relegarlos a un mero despotado, es decir, un feudo vasallo. Con este último logro, los territorios de Nicea llegaron nuevamente al Adriático. A finales de los años 1240, Nicea ya se sentía segura para tomar Constantinopla. El último estado que les hubiese podido suponer un problema, el sultanato selyúcida de Rum, había sido invadido por los mongoles tras la batalla de Köse Dağ, por lo que ya no sería un problema. Pero la vida no le alcanzaría a Juan III para cumplir su sueño. Tras morir a inicios de la década de los 50, le sucedería a Teodoro II Láscaris, gobernante prometedor que legisló para controlar territorios epirotas y aumentó la flota nicena. Pero tras su muerte, posiblemente a causa de un tumor cerebral, haría que fuese sucedido por el niño Juan IV Láscaris. Luego de una serie de intrigas, su tío Miguel sería coronado coemperador y en representación de la dinastía Láscaris intentaría ser su tutor. Pero en el fondo, el astuto Miguel aspiraba a convertirse en emperador único. La alegría llegaría finalmente en el verano de 1259, cuando uno de los generales de Miguel conquistaría Constantinopla en una épica pero rápida acción. Tan veloz y sorpresiva fue la reconquista que el emperador latino de la ciudad salió corriendo al puerto, dejándolo todo atrás, incluyendo la corona y la espada representativa de los emperadores romanos de Oriente. Estas reliquias fueron llevadas ante Miguel para corroborar la veracidad de la reconquista. Nicea volvía a ser Bizancio, volvía a ser la Roma oriental. Pero Juan IV sería el último emperador de la dinastía Láscaris. En su cumpleaños número 15, Miguel le dio de regalo un hierro caliente directo a los ojos para cegarlo, y es que si estaba cegado no podría gobernar. De esa forma, el último emperador Láscaris moriría apartado del trono y en cambio, la dinastía de Miguel, la dinastía paleóloga, asumiría el control del imperio.
Pero a pesar de su pobre final, la dinastía Láscaris es también una dinastía de romanos orientales, una sumamente infravalorada. Los Láscaris fueron emperadores activos, valientes y humildes, pues durante su estancia en Nicea vivían en lo que parecía ser más bien una casa grande a un enorme palacio. Estando Nicea tan debilitada, los Láscaris la impondrían sobre más de 6 naciones rivales, todas más poderosas en un inicio que el débil feudo heredado por Teodoro I. Su astucia y sus 55 años de reconquista merecerían al menos un documental o una película, pues formaron parte de la mayor hazaña histórica del Imperio Romano de Oriente desde tiempos de Heraclio. Incluso Miguel VIII aprovecharía gran parte de la herencia de los Láscaris para fortalecer el imperio en una breve edad dorada. Tras la coronación de Miguel VIII Paleólogos, el Imperio Romano de Oriente no había sido restaurado a las fronteras con las que contaba antes de la captura de Constantinopla por los cruzados en 1204. Un grave problema seguían siendo los estados griegos, fragmentos del Bizancio anterior como el Imperio de Trebisonda y el Despotado de Épiro, que no reconocían la autoridad de la nueva dinastía del Imperio restaurado. Además, a pesar de la caída del Imperio Latino, otros estados latinos, el Ducado de Atenas y el Principado de Acaya, todavía estaban ubicados en las antiguas tierras bizantinas. Muchas islas griegas pertenecían a los venecianos y genoveses. En ese momento, Bizancio incluía solo las antiguas posesiones del Imperio de Nicea, Tracia, Macedonia y Salónica, así como las islas de Rodas, Lesbos, Samotracia e Imbros. Como antes, el Segundo Imperio Búlgaro, aunque debilitado significativamente, se opuso al Imperio Bizantino y el Reino de Serbia comenzó a ganar fuerza. El Sultanato de Rum, que recibió el golpe más fuerte de los mongoles, ya se estaba recuperando gradualmente y también comenzó a representar una grave amenaza. Esta suerte de Battle Royale, que parecía más una clásica partida de Age of Empires a la vida real, hacía que confluyeran en un mismo territorio caballeros cruzados, soldados griegos imperiales, guerreros turcos y caballería mongola. De toda esta mezcla, Miguel VIII pudo nutrir a su nuevo ejército. Una parte serían nativos y otra parte serían mercenarios. Aunque este equilibrio sería roto por su sucesor, le ayudaría a mantener a raya a sus numerosos enemigos. La disuasión militar vino acompañada entonces de astucia diplomática, y es que una serie de sobornos y matrimonios estratégicos harían a los reinos occidentales abandonar sus pretensiones de restaurar el imperio latino. En esta dinámica, Miguel VIII intentó unificar la Iglesia católica y ortodoxa oriental, cosa que harían los otros gobernantes de su dinastía a medida que se veían abocados a pedir ayuda occidental contra el turco invasor. Con sus más y sus menos, Miguel VIII moriría en el año 1282, siendo un personaje tan grande como cuestionado en la historia de los romanos orientales. Le sucedería su hijo Andrónico II, un emperador de buenas intenciones, pero de grandes errores que condicionaron el renacimiento de su dinastía a un retroceso gradual del imperio. Pero a ver, los paleólogos no eran tan malos emperadores, eran mucho mejores que la bola de inútiles de la dinastía de los Ángelos, pero los paleólogos eran romanos orientales y como buenos bizantinos no se podían aguantar medio siglo sin una guerra civil. Andrónico II reinó con el pie izquierdo. Desde la caída de Dorilea y la batalla de Bafea en 1302,
el Imperio Otomano empezó a hacerse fuerte en la región. Ciudad tras ciudad del imperio fueron cayendo en favor de los turcos, quienes demostraban cohesionados y unidos contra los débiles ejércitos mercenarios que Andrónico alcanzaba a pagar a cruzados y esteparios. Sin embargo, la diferencia la haría la Gran Compañía Catalana, quienes lograrían retener a los turcos por varios años, pero la monarquía imperial romana le pagaría con mucha sangre. Adicional a todo esto, la pérdida de la armada imperial hizo que Andrónico contase únicamente con el alquiler de las naves italianas para moverse de un lado a otro del Bósforo. Y precisamente sobre la Gran Compañía Catalana hablaremos, pues fue en este preciso momento que el emperador contrató a los mejores mercenarios que pudo encontrarse. Estos estaban comandados por Roger de Flor. Las huestes hispánicas dieron duras derrotas a los otomanos en Asia Menor, pero en medio de las intrigas del imperio, Roger de Flor caería en desgracia al ser asesinado junto con una buena parte de la compañía catalana. Al parecer, había un serio riesgo de que Roger de Flor se quedara con toda Anatolia para sí mismo y no para el imperio de Andrónico, pero aún así, su asesinato, ordenado por el príncipe imperial, fue condenado por Andrónico, pues las consecuencias serían devastadoras. Los restos de la compañía catalana dejarían a dos velas a las guarniciones bizantinas en Asia Menor y saquearían con toda la brutalidad del mundo y sin ningún tipo de oposición las provincias europeas del imperio. La catástrofe económica y alimentaria de la venganza catalana ayudó a empantanar el ya empantanado reinado de Andrónico, que perdió a una buena porción del ejército intentando detenerlos. Para cuando su hijo Andrónico III lo derrocó y obtuvo el poder, las ciudades en poder de los bizantinos en Asia Menor eran mínimas. Por más que el joven emperador se esforzó en rescatarla, la ciudad de Nicea cayó ante los otomanos luego de un potente asedio en 1331. Nicomedia lo haría 6 años más adelante, y a la muerte de Andrónico III, solo Filadelfia aguantaba la ofensiva otomana, aunque no sería por mucho tiempo. Sería la última ciudad cristiana de Asia Menor. Pero hasta este momento el imperio seguía fuerte en Europa y aunque no me lo crean, aún podía sobrevivir, o eso creían los paleólogos. Podían imitar lo que habían hecho en la primera cruzada, es decir, llamar de alguna manera a tropas occidentales que le ayudaran a reconquistar Asia Menor. Pero ahí van de nuevo los romanos a las guerras civiles. La inestabilidad política de las décadas subsiguientes condenarían al imperio, mientras emperadores y coemperadores se atacaban entre sí desde las pocas posesiones que conservaba Bizancio. El rey serbio Stefan IV iniciaría una gran ofensiva sobre el territorio imperial. Cayeron el Epiro y Macedonia, incluida Tesalónica, por lo que Stefan IV se declaró emperador de serbios y romanos. Para colmo, un terremoto en 1354 destruiría la fortaleza romana de Galípoli. Los turcos, al enterarse, la tomaron de inmediato y desde aquí invadieron Tracia, el último reducto bizantino en Europa. La presencia otomana al otro lado del Bósforo aterró a los imperios balcánicos. Serbia y Bulgaria, con poderosos ejércitos, contraatacaron a los otomanos, mientras los bizantinos solo podían dar ánimos. Pero este nuevo imperio musulmán que había invadido Europa era distinto a muchos otros. En el sitio de Tarnovo de 1393, los otomanos borraron de la faz de la tierra al segundo imperio búlgaro. Algunas décadas atrás, ya habían desbaratado al imperio serbio en la batalla de Maritsa. La ofensiva otomana era ya imparable y ningún estado balcánico podría expulsarlos de Europa, pero su odisea llegaría desde Asia.
Tras el debilitamiento turco, el ejército imperial se había agenciado minúsculos territorios adicionales, pero salvo el despotado de Morea no existía una posibilidad realista de retenerlos ante la ofensiva turca. Tras la derrota serbia y búlgara, los otomanos ya controlaban casi todos los Balcanes. El turco era demasiado fuerte como para ser expulsado de Europa sin apoyo de las grandes potencias. Había sido por eso que el emperador Manuel II Paleólogos había inaugurado su reinado con una gira por las principales capitales europeas: Milán, Roma, París. Fue recibido con toda la pompa en cada una de ellas. Su presencia contribuyó a acelerar el Renacimiento al aumentar los lazos culturales, especialmente en Italia, pero ninguna ayuda militar importante llegaría a Constantinopla. Continuando la dinámica iniciada por Miguel VIII, Manuel intentó reunificar la Iglesia ortodoxa y católica con resultados bastante pobres. Tras una paz de 20 años con los turcos, el soberano otomano Mehmed I murió y Manuel, instigado por su hijo y coemperador Juan VIII, apostó por una estrategia que sería fallida. Los romanos apoyaron a Mustafa I como heredero de Mehmed y no a Murad II, pero este logró sofocar la revuelta, asesinar a Mustafa y poner sitio a Constantinopla. Aunque el sitio acabaría roto finalmente, las ciudades griegas del imperio acabaron saqueadas y Manuel II moriría sumido en la tristeza en 1425, viendo que lo poco que había obtenido durante su reinado se había vuelto a perder. Le sucedería a Juan VIII, un emperador tan activo como su sucesor y como su antecesor. Sin embargo, ni siquiera la reencarnación de Heraclio hubiera podido salvar al Imperio Romano en ese momento, y aún así Juan VIII hizo todo lo que pudo para darle más vida al moribundo imperio. Juan VIII sabía que carecía de soldados para la reconquista y de dinero para contratar mercenarios, por lo que el juego de alianzas era la única posibilidad minúscula de conseguir un renacimiento oriental. Tras fortalecer nexos con el Gran Principado de Moscú, Juan organizó otra gira por Europa, donde los súbditos de los reyes feudales se quedaron impactados con su presencia, la presencia de una reliquia viviente, la presencia de un auténtico emperador romano. Le acompañaba Jorge Gemistopletón, gran erudito y filósofo que enriquecería aún más el Renacimiento italiano, pero los resultados de la gira fueron infructuosos. La unión de las iglesias, pieza angular de su política exterior, no pudo completarse. Pero aquello no le impediría aguantar un nuevo asedio en Constantinopla. Nos encontramos en 1432 y aunque Juan había salvado el imperio otras 2 décadas, se vería obligado a ceder Tesalónica a los italianos, pues la ciudad no era capaz de defenderse de un asedio otomano. Y es que el estado del imperio era calamitoso. Sin Tesalónica, el control romano en la región solo se reducía a los alrededores de Constantinopla, Mesembria, Selimbria y Anquialos. Otros territorios griegos eran Morea y Trebisonda, pero eran incapaces de ayudar sustancialmente en caso de un nuevo asedio a la gran capital. Es justo en el marco de un nuevo asedio a Constantinopla, el tercero ya, que los reinos cristianos finalmente se unieron en una gran cruzada. Esta penetró en Bulgaria, dispuesta a derrotar al Imperio Otomano en Europa. Pero un estado tan poderoso como el turco no podría ser derrotado tan ambiciosamente en ese momento, por lo que Varna fue una masacre para los cristianos.
La masacre de Varna sentenció al imperio. En 1448 Juan VIII moriría y le sucedería a Constantino XI, un emperador realmente prometedor. Constantino Dragas, paleólogo, ya había ocupado el título del despotado de Morea, mientras su hermano Juan regía en Constantinopla. Con los restos del ejército imperial, obtuvo victorias contra los señoríos venecianos locales. Sus campañas en Tesalia y Grecia resultaron verdaderamente prometedoras, pues de reconquistar la Hélade, el imperio tendría una nueva oportunidad de sobrevivir. Pero el sultán otomano ya era demasiado poderoso y no toleró el atrevimiento. Con un gigantesco ejército de 70.000 soldados, derrotó a Constantino y anuló sus conquistas. No ahondaré demasiado en su vida en este video, pues investigando sus campañas me he dado cuenta de que merece el suyo propio. Para asumir el trono imperial, sus políticas con el nuevo sultán Mehmed II fueron erradas al amenazarlo con liberar a su hermano para que iniciara una guerra civil. A partir de este momento, la escalada fue creciendo y en la primavera de 1453, Mehmed II se presentaba en Constantinopla con el ejército turco más grande jamás desplegado hasta la fecha. Constantino volvió a suplicar la unión de las iglesias y ayuda militar a Europa, pero escasas tropas acudirían a su llamado. Catalanes, genoveses y venecianos ayudaron a la pobre guarnición imperial a llegar a los 8.000 hombres frente a los casi 100.000 de Mehmed. Pero a pesar de todo, la batalla que seguiría merece quedar coronada como el verdadero enfrentamiento que puso fin al imperio de Augusto. Durante las semanas que la capital estuvo asediada, un juego de estrategias entre ambos bandos puso a prueba las cualidades del último romano y del primer otomano que regiría desde Constantinopla. Finalmente, cuando Mehmed estaba a punto de claudicar en su objetivo, el 23 de mayo de 1453, la ciudad cayó tras la más encarnizada de las resistencias. Fue el último día que la bandera romana, la última bandera cristiana, se izó sobre la santa ciudad. La última gesta de Constantino XI y de su lugarteniente Justiniani Longo quedarían para siempre grabadas en los libros de historia. Trebisonda y Morea caerían en menos de 10 años y ahora sí, finalmente, ese gran imperio de Augusto, el imperio romano, había caído.